mejor dicho, uno encuentra, no sé, de cosmética, de calzado, de todo encuentra una región en la cual es especialista. Esto que les permite recurrir a las economías de escala. Esto son conclusiones propias, pues esto no está validado por nadie, pero es lo que yo veo, lo que yo entiendo, lo que he hablado con los chinos, lo que he hablado con comerciantes, con emprendedores. Los mismos chinos, ya con esa información de esas copias, con todo ese know-how que adquirieron de copiar y copiar, lograron generar también ese capital humano para innovar. ¿Cómo haces la proyección del inventario teniendo en cuenta todos esos temas logísticos que dices? Uy, imposible. Mejor dicho, eso es la galleta más galleta del mundo. Hay una serie de tendencias que van a redefinir un poco lo que está pasando con China. Bienvenido, un aplauso para Camilo. Gracias, Chan. Y sin mucho más que esto, lo que les quiero decir es que disfrutémoslo y gracias, Camilo. Adelante. Muchas gracias, Chan. Hay que no cerveza. Muchas gracias a todo el equipo de Magistral por la invitación y a ustedes por venir a oírme. Bueno, vamos a hablar un poquito, les voy a contar un poquito de cómo arranca mi historia trabajando con China. Arranca en una época, digamos, un poco oscura de mi vida, donde, bueno, yo soy economista de profesión, trabajé 3, 4 años en el sector financiero, en un fondo de capital de riesgo, en un fondo de venture capital que invertía en empresas de etapa temprana, en startups. Y eso me empezó a crear una semillita como de querer emprender algún día. Y ese día llegó con un proyecto que no tenía nada que ver con China. El proyecto terminó fracasando, no salió muy bien y era como mi primera lanzada, digamos, a este tema del emprendimiento. Llega pandemia, yo ya había renunciado a mi empleo, el emprendimiento había fracasado, no daba ingresos. Y pues me vi en una situación como incómoda y la llamo un poco oscura porque me entré en la desesperación de las empresas en el mercado laboral no estaban contratando. Esas ganas de volver a emprender como que se me habían quitado por ese primer fracaso. Y vi a mi hermano que llevaba ya un par de años trabajando con China y se me ocurrió la idea de, venga, comerciar con productos, literalmente comprar y vender productos. Y dije, me voy a meter a Alibaba. Y Alibaba arrancó a consumirme gran parte de los días en esa época de pandemia. Y finalmente encontré un producto. Y ahí arranca mi relación con China. En pandemia, sin empleo, encontrando productos, pidiendo plata prestada, gastándome ahorros que ya casi que ni tenía. Y arranco pues mi relación con China. Me gustaría arrancar primero como sin ser historiador pues, y sin ser experto en historia, pero como aclarar unos puntos claves para esta conversación de por qué China hoy en día es China. Como lo digo y vuelvo y lo repito, no soy historiador, pero entre lo poco que he leído y de lo que he podido hablar con la gente y con los mismos chinos, pues la historia de China se parte en dos desde 1978. Básicamente antes de 1978 tiene China una política, digamos un comunismo centralizado y en 1978 el Partido Comunista Chino pues entra a dirigirlo Deng Xiaoping con una política de apertura económica hacia los mercados. Esto enfocado en 3 pilares fundamentales que no están definidos, digamos así, en la historia, pero que yo veo que se pueden denominar así, por eso los puse entre comillas, porque para mí fue eso, digamos, lo que dio ese impulso. Un aprender copiando. China arranca, digamos, a abrirse al mundo, pero no tiene todavía mano de obra, no tiene fábricas, no tiene nada. Entonces arranca a ver qué es lo que está haciendo el mundo occidental en temas de producto, y arranca a literalmente replicar, que eran las copias que nosotros cuando estábamos pequeños veíamos de que todo lo barato era chino. Eso arrancó en esa época y aprendieron mucho así, copiando del mundo occidental. La educación técnica masiva, arrancaron a tecnificar, a educar, digamos, técnicamente a la población del campo. China para ese momento tenía
el 70% de su población empleada en el campo, y arrancó a tecnificar esa población, a educarla y a llevarla hacia las ciudades costeras para empezar a trabajar en el desarrollo de sus fábricas. Y la jornada laboral 996, jornada laboral que ha sido criticada por muchos años y que de hecho en teoría China ya no hace uso de esas prácticas, pero se refiere a una jornada laboral desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, 6 días a la semana. Eso obviamente permitió que la curva de crecimiento china pues se volviera de una forma exponencial. Ya con la mano de obra abundante y capacitada, pues China ya tiene el recurso principal, digamos, para la fabricación de sus productos y lo que logra con esto es atraer a empresas grandes ya para finales del año 90, si no estoy mal, se empieza a volver como muy apetecida para empresas grandes occidentales con el fin de reducir sus costos. Empresas como Nike, como Siemens, como Hewlett Packard, General Motors, General Electric, llevan parte de su producción a China con el fin nuevamente de reducir esos costos. Y esto le permite a China, esto yo lo veo como hay un punto de quiebre, un breakpoint en el cual China ya empieza a adueñarse de ese conocimiento. Si bien esas fábricas no eran suyas, sí sus empleados estaban trabajando ahí y empieza China a adueñarse de ese conocimiento que tenía el mundo occidental. Ya con eso y paralelamente, digamos, empieza a trabajar en todo el desarrollo de infraestructura, en todas líneas férreas, aeropuertos, puertos, porque sabe que su política, digamos, es a largo plazo y que en algún momento va a tener que desarrollar como toda esa infraestructura logística para poder repartir todos sus productos al exterior. Empiezan a desarrollar también un modelo interesante que es la especialización por regiones. En China, de hecho eso se mantiene hoy en día. En China las regiones son especialistas por industrias y por productos. Entonces uno va a Shenzhen, que es una ciudad en el sur de China y es la ciudad del hardware, de hecho del mundo. Uno va a Dongguan y es la ciudad textilera. Uno va, mejor dicho, uno encuentra, no sé, de cosmética, de calzado, de todo, encuentra una región en la cual es especialista. Esto que les permite recurrir a las economías de escala, tener la disponibilidad de insumos inmediatamente. Entonces, si en Shenzhen se hacen celulares, pues en Shenzhen probablemente también se hagan las baterías de los celulares, los microchips, las cámaras, etcétera, y eso les permite tener acceso a todos esos recursos de una manera pues mucho más óptima, mucho más económica y poder reflejar eso en el costo de sus productos vendidos. Para finalizar esto, pues tiene una política que de hecho aún conserva y desde esa época ha explotado, que es una política de gobierno proexportador, donde interviene de hecho la tasa de cambio para generarle aún mayores incentivos a los productores, a los fabricantes de generar su producto y monetizar en dólares, pues en moneda extranjera. Y unas políticas de planificación a muy largo plazo, a diferencia de lo que sucede en Occidente, en democracias, digamos, donde los periodos son más cortos. Pues eso es bueno por un lado, pero pues malo en el sentido de que los proyectos, digamos, no se ejecutan de la manera que uno quiere. Cuando en Occidente se plantea un proyecto, pues llega un siguiente gobierno y cambia toda la dinámica que tenía el gobierno anterior. En China ellos plantean un proyecto a muy largo plazo, a 10, 15 años, y eso hace que la semillita que siembren hoy, pues la estarán recogiendo probablemente con éxito en esos 10, 15 años. Estos son unos datos curiosos de China, básicamente datos al aire. China es la civilización continua más antigua del mundo. Hay un debate ahí entre los historiadores entre la civilización sumeria en Mesopotamia, pero pues básicamente es una cultura que lleva 3.500 años. En 1980, lo que les decía, el 80% de la población vivía en el campo. Hoy en día ya solo el 34% de la población vive en el campo. Eso muestra el objetivo que desde los 80 tuvieron de movilizar toda esa población, esa mano de obra, digamos, barata, a las ciudades productoras. China produce casi el 30% de la manufactura global y el 50% de la manufactura electrónica. Y desde el 2009 se volvió el país, el mayor país exportador del mundo. Bueno, ahí entre los datos
pues China en 1980 estaba entre el top 10 de países más pobres. Hoy en día, pues ya saben que China es el número 1. China tiene casi el 20% de la población mundial, 1.400 millones de personas, y acá hay una cosa que los mismos chinos y las mismas empresas reconocen y hablan, y es la población china está decreciendo, está empezando a decrecer, y saben que se van a quedar sin mano de obra, digamos, barata en unos años. Y eso pues puede conllevar a un problema, digamos, pues, un problema de insumo, digamos, de mano de obra para las fábricas, y ya están como solucionando ese tema con robótica. Todo lo quieren robotizar, todo lo quieren automatizar, y en los próximos años veremos fábricas casi que al 99% robotizadas. China tiene más de 160 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Esto pues para que lo comparemos puntualmente con Colombia, pues no sé, tendremos 3 o 4, máximo 5 ciudades con más de 1 millón de habitantes. China tiene 160. Esto se traduce en que hay mano de obra para hacer lo que deseen. Y este dato curioso, China tiene todas sus aplicaciones centradas en una aplicación, que es WeChat. Cuando uno va a China se da cuenta que pues, si uno no tiene WeChat no funciona. En WeChat uno hace la compra del mercado, en WeChat uno compra los tiquetes aéreos, en WeChat uno ve las redes sociales de los amigos, en WeChat se hace absolutamente todo, las transacciones bancarias, etcétera, todo se hace en WeChat, cosa que, digamos, en Occidente WhatsApp no ha logrado. Bueno, ya entrando como un poco más en materia, básicamente quiero dividir esto en 2 partes. Una es hacer negocios con China yendo a China y otra hacer negocios con China sin ir a China. La mayoría y de los casos que he oído de emprendedores y de comerciantes que trabajan con China arrancaron sin ir a China por tema de disponibilidad de recursos, por tema de miedo de ir a China. Pues creo que a todos nos da miedo ir a China porque es un mundo desconocido, es un mundo que estuvo cerrado mucho tiempo para Occidente. Y entonces arranquemos por la primera parte, que es hacer negocios con China sin ir a China, como a mí me sucedió puntualmente en mi caso. Y en mi, digamos, corta experiencia en estos 5 o 6 años que llevo trabajando con China, pues yo puntualmente arranqué así. Buscar un producto es lo primero, definir qué producto quiero yo comercializar, qué producto quiero vender. Obviamente hay unos temas, pues, ya como exógenos a esta conversación, que, no sé, estudio de mercado, marketing, buyer persona, etcétera, que no van al punto, pero ya cuando defina qué producto quiere, lo primero que uno tiene que hacer es asesorarse de una agencia de aduanas. Resulta que por el desconocimiento, y de hecho fui víctima de este error, por el desconocimiento uno cree que consigue un producto, consigue una fábrica, lo importa, paga los impuestos en aduanas y listo. Y resulta que las aduanas son complejas. Las aduanas tienen, además de los aranceles, los anticipos de IVA, etcétera, hay productos, muchos productos, pues catalogados o discriminados en las partidas arancelarias, en las subpartidas. Muchos de estos productos tienen restricciones, tienen permisos que toca solicitar con cierto tiempo de antelación, mínimas, que no sé, mínimas en el etiquetado, tienen que cumplir con un etiquetado puntual donde se describan los materiales del producto, permisos de diferentes entes, entonces no sé, en Colombia por ejemplo ministerios, etcétera, y eso uno a veces por la ignorancia pues no cae en cuenta de que necesita eso. Eso puede conllevar sanciones, multas, aprehensiones, decomisos, etcétera, que pues con una agencia de aduanas, digamos, eso se soluciona. Probablemente una agencia de aduanas no cobre por esto porque sabe que si le da esa capacitación a la persona, en un futuro será un gran cliente. Ya después de haber definido el producto, pues buscar un portal B2B, un portal que hay muchos, que el más conocido pues en el mundo es Alibaba. De hecho yo arranqué en Alibaba, pero como Alibaba hay muchos, como Alibaba está Made in China, Global Sources, Jibugo, hay infinidad de portales, muchos de esos enfocados también por industria, hay unos de esos enfocados en textiles, unos de esos enfocados en electrónica, de todo.
Entonces ya toca entrar como a interactuar con los portales, definir qué portal es el que más se adecua, digamos, al producto que estoy vendiendo o que quiero empezar a vender. ¿Esos portales son como masivos, weón? ¿Como que usted está comprando en un volumen alto o es como, parce, quiero traer este producto? Sí, ahorita le voy a comentar un poquito de eso. Eso se llama el MOQ, que es las cantidades mínimas de producto que exige cada una de las fábricas. Pero también, pues sí, puntualmente hay unos portales en los cuales no le van a vender 5, o mejor dicho, las fábricas no le van a vender, sí, depende mucho también de la fábrica, pero las fábricas no le van a vender 5 zapatos, le van a vender 300 zapatos como mínimo. Pero si quiere ahorita hablamos de eso y le cuento. ¿Qué tan confiables son? Digamos que todos tenemos casos de gente en Temu que no le ha llegado. Si Sin uno duda. ya se va a meter en un tema B2B gigante, marica, no tiene mucho susto de voy a comprar 500 patinetas y no me llegan. De acuerdo, entonces, vea, acá arrancamos a ver un poco los riesgos que se evidencian en un portal de esos, porque un portal de esos es una infinidad de empresas ofertando sus productos, las cualidades de sus productos, sus credenciales, etcétera, que es tanta información que uno no sabe además cómo leerla. Un montón de credenciales, de sellos, de cosas que usted no sabe qué quiere decir. Básicamente lo que uno tiene que hacer para evitar ese tipo de cosas, porque de hecho, pues gracias a Dios no soy víctima de ese tipo de cosas, pero sí conozco mucha gente que le ha pasado. No precisa, pues, o sea, en Temu sí, pero pues en Temu, digamos, el riesgo es menor porque pues son montos transaccionales mucho más inferiores. Imagínese que eso le pasara en Alibaba comprando, no sé, miles y miles de dólares con una empresa que no existe. Y eso pasa, eso le ha pasado a mucha gente. Lo he oído cuando he ido a China, lo he oído con comerciantes, con emprendedores que trabajan con China, les ha pasado. Y les ha pasado no solo a emprendedores, les ha pasado a marcas grandes. Pues ahorita pues no voy a hablar puntualmente de qué marcas, pero marcas muy reconocidas con años de trayectoria, les ha pasado que han tenido problemas con China. Básicamente acá toca aprender a identificar lo que es una empresa constituida, seria y con trayectoria entre una trading company o una empresa estafa. Pues no estoy diciendo que la trading company sea estafa, sino hay de las dos. Hay empresas serias, trading companies y estafas. Las trading companies, ¿qué hacen? Básicamente cogen el producto que desarrolla otro, cogen las mismas fotos que desarrolla otro, que probablemente ese otro también está ofertando sus productos en las plataformas. Cogen esas fotos, esos productos que ofrecen otras empresas que tienen además contacto con ellos porque dicen yo a esta persona la conozco, trabaja ya internamente en esa empresa y le voy a subir un poquito al precio que va a ofertar. Me voy a ganar un spread, un diferencial de precio entre lo que a mí me cuesta y lo que lo voy a vender y me quedo con eso y sencillamente hago como el puente. Es indispensable evitar ese tipo de compañías porque pues ya empieza uno mal, empieza uno con un producto con un sobrecosto y no es la idea y probablemente sus competidores pues sí hayan accedido a la empresa que sí los fabrica. Como también hay empresas que sencillamente no existen, empresas que están ahí por estar y lo que van a hacer es que usted les haga el primer pago, lograr que usted haga el primer pago y después desaparecerse. Para cubrir, digamos, estos riesgos, hay 4 o 3 formas, digamos, como muy puntuales, pues hay muchísimas más, pero pues estas son las más básicas de meterse al portal y entender cómo funciona el portal. Los portales muestran los años de trayectoria que lleva cada una de las empresas. Si un portal certifica que esta empresa lleva 10 años trabajando, pues probablemente es porque no ha recibido ninguna queja de ningún cliente que haya tenido problemas con estas fábricas. Revise los años en plataforma, eso está supremamente disponible y visible en los portales. Revise las certificaciones, los mismos portales dan credenciales, entonces dice los mismos portales de hecho validan a veces en muchos casos a las empresas. Van y visitan a las empresas y dicen, esta tiene credencial tal de Alibaba o esta tiene credencial Made in China porque ya la fui y la visité y Made in China asegura que esa empresa existe. Muchas de esas también muestran sus certificados internacionales, certificación europea, ISOs, muchas otras certificaciones que además uno tiene la disponibilidad con los números y con lo que muestran ahí de verificarlas en página web de que efectivamente ese certificado corresponda a la fábrica que lo está ofreciendo. Pero si no tiene pues nada de esto claro y visible, pues sencillamente
no haga negocios con esa fábrica. O sea, salga corriendo de ahí porque probablemente o sea una estafa o sea una trading company. Eso se ve dependiendo del portal, pues usted va a ver el tipo de credenciales que tienen. Cada portal explica muy bien cómo funcionan las credenciales que otorgan. Pero básicamente cuando usted vea que eso está validado, de hecho puede revisar reviews. No es común que en las plataformas B2B las empresas hagan reviews de las compras que hicieron, como uno normalmente lo hace en plataformas como Amazon, Mercado Libre, que pone, me fue muy bien con este producto, qué chimba, me encantó. Eso no pasa mucho en esos portales porque pues las empresas sencillamente, de hecho, hacen el primer acercamiento por estas plataformas y después ya los contactos los hace a través de WeChat, a través de correo electrónico, a través de llamadas y se desentiende del portal. No necesariamente toca hacer la transacción a través de los portales. Los portales, de hecho, cobran comisiones, tanto en los pagos electrónicos, pues como en todo el negocio. Si uno adquiere, digamos, esos servicios, obviamente eso blinda un poco porque el portal tiene un poder ahí que pues, desembolsa el producto, desembolsa el dinero en unos términos, digamos, convenientes, pero pues los fees son muy altos y hay mejores formas de hacerlo. Ya dentro de los chats, dentro de los chats de las plataformas uno puede hacer contacto con la misma fábrica. Y puede transferir información. Hay algunas plataformas que tienen los mensajes restringidos para uno compartir el teléfono y saltarse, digamos, a la plataforma. No es muy común. De hecho, en Alibaba se puede saltar, digamos, a la plataforma. Y puede llegar a contactarlos por WeChat. Todo en China funciona por WeChat. Muchas de las fábricas tienen WhatsApp, pero el WhatsApp no entra muy bien en China, entonces les toca con VPN, no responden inmediatamente. Por WeChat funciona todo y por WeChat usted ya con la fábrica, ya teniéndola en contacto, puede realizar videollamadas, puede cuadrar una cita, una videollamada, que le muestren la misma fábrica, que le muestren las oficinas, que le muestren las bodegas, que le muestren toda la línea de producción, toda la línea de ensamblaje, y así usted, digamos, mitiga un poco el riesgo de que efectivamente con la persona que usted está hablando hace parte de la fábrica y no es una trading company o no es una estafa. ¿Cuáles son los métodos de pago que te ofrecen y cuál es el más seguro? Ofrecen varios métodos de pago. Normalmente lo que se usa es el SWIFT, la transferencia bancaria internacional. Sale mucho más caro, ¿no? Depende. No soy experto, digamos, en temas de pagos. Eso sí voy a ser 100% sincero. Una transferencia internacional SWIFT está costando alrededor de los $20 dependiendo del banco. Cobran una tarifa. El banco receptor cobra una tarifa, el banco que envía el dinero cobra otra tarifa. Sin embargo, también hay métodos ya, pues, por Alipay, por ejemplo. Alipay es la aplicación de pagos en China, va muy paralelo a WeChat. Normalmente se usa Alipay para este tipo de pagos. También cobran un porcentaje, es alto, es porcentaje frente a lo que estés enviando, al monto del dinero que estés enviando. Por ende, cuando ya son sumas grandes de dinero, pues no es muy conveniente, porque el SWIFT mandes $10,000 o 500,000 o 1,000,000 o lo que quieras, te van a cobrar los $20 o por ahí, dependiendo pues de las tarifas del banco receptor y el banco que envía el dinero. No he visto como más formas de pago. Tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito por Alipay, se puede. De hecho, Alipay funciona con tarjetas de crédito normalmente. Es como un PayPal, es como el PayPal chino. De hecho, Alipay surgió de Alibaba. Eso es un cuento, digamos, simpático porque los chinos, digamos, son dueños de sus bancos o socios de los bancos en China y son los que controlan, digamos, todo ese mercado. Alibaba, bueno, es un cuento largo, probablemente para que lo lean después, pero el de Alibaba lanza este tema de Alipay, que es como un tipo de banco digital o una pasarela de pagos diferente, y eso pues le molestó al gobierno chino y hay una serie de historias alrededor de eso. No sé, es mejor que la averigüen, pero casi como que al tipo algo le pasó y eso está como, hay como unos mitos de que al tipo lo perdieron y lo obligaron como a salir pidiendo perdón. Bueno, no sé, no conozco muy bien la historia, pero o sea, ese tema de los pagos en China es como muy regulado y muy del gobierno. Ay, yo tenía otra duda y es, no sé, por ejemplo, acá yo tengo Alibaba, pero ese no es el portal. O sea, como que Alibaba tiene
una empresa que es como B2B y está otro que es donde yo como persona natural compro. ¿O eso en qué momento se AliExpress de conecta? pronto. Pues no, acá tengo Alibaba, creo. En alibaba.com vas a conseguir un montón de proveedores. Probablemente, Exacto. No, probablemente hay algunos que te vayan a servir para eso. Alibaba.com es el B2B, es la plataforma para Ok. conseguir fábricas. Puede que en algunos de esos encuentres empresas que te vendan producto. AliExpress, digamos, nace como una rama de Alibaba para el B2C, o sea, para que tú compres producto. De hecho, fue, creo que pionera en eso, o por lo menos pionera para nosotros en Occidente, fue de las primeras que se dio a conocer con ese modelo de negocio. Tenía obviamente sus problemas de envíos que demoraban muchísimo tiempo en llegar. Desconozco, o sea, no sé, no soy consciente de que haya un Alibaba puntualmente B2C. Eso, Sí, ni porque idea. digamos acá, o sea, como que yo entro y puedo, no sé, comprar una unidad, exacto, una cosa. De pronto, o sea, no sé, o sea, sé que el Alibaba, Sí, como un el, demo. el Alibaba normal es el Alibaba.com está hecho, digamos, para B2B. Ya. Si hay casos o hay un Alibaba puntualmente para B2C, desconozco. No sé, tengo entendido que, o lo que yo he visto, es AliExpress, es como esa rama de Alibaba que funciona para el B2C. Bueno, no. Gracias por todo lo que está compartiendo, pero tengo dos preguntas. La primera es, en ese proceso de negociación con las fábricas, si hay formas de pedir muestras sin comprometerse a sus volúmenes tan altos para realmente tener el producto acá. Y lo segundo es si existen agencias que puedan ir a verificar lo que uno está viendo, como para revisar un poco Perfecto. calidad, los sellos y Perfecto, demás. excelente. Entonces, vea, eso es muy buena pregunta y de hecho, ese digamos como que sería el siguiente paso. Y es, después de toda esa auditoría que uno puede hacer con videollamadas, con portales, etcétera, pues usted debe escoger 3 fábricas. Las fábricas, 3 o 4 o 5, las que quiera. Las fábricas que más confianza le transmitan. Y tienen toda la capacidad de hacerles muestras. Y hacerles muestras y enviárselas por courier, por un FedEx, por un DHL, que muestras que le van a llegar en 5 días desde que se las envíen, pero pues probablemente esas muestras se van a demorar un tiempo en hacerlas, dependiendo puntualmente del producto. Si usted va a pedir un cargador con un logo, pues probablemente el cargador con su logo le va a salir muy rápido. Si usted va a mandar a hacer, no sé, un computador a la medida, pues eso probablemente le va a requerir más tiempo a la fábrica hacerlo. Sí se pueden pedir esas muestras, pero pague por esas muestras. O sea, sin duda tiene que mostrarle directamente a la fábrica que usted tiene un interés a largo plazo. Mucha gente piensa que se va a meter a Alibaba y va a conseguir los tenis que quiere regalados, porque se va a hacer pasar por un comerciante, por una persona que tiene una empresa y una trayectoria en un mercado, y les va a decir, no, yo les voy a comprar 100.000, 200.000 pares de tenis, pero necesito primero que me manden estas muestras gratis para ver la calidad de su producto. Eso no pasa. Las fábricas no envían nada gratis. No envían nada gratis al menos de que estén 100% seguras de que usted es un cliente potencial o un cliente grande. Ahí ya cuando usted empieza a adquirir una reputación en una industria o un mercado, probablemente en China ya lo empiecen a conocer y empiecen a enviarles muestras gratis sin tener usted que pagar. En un inicio, páguelas. Esto le demuestra confianza a los chinos. Sin duda alguna lo van a valorar y además es que no le van a dar las muestras gratis. Va a tener que pagar por ellas. Use esas muestras, úselas mucho, dependiendo obviamente pues, del producto y de las condiciones o de la calidad, digamos, que usted esté pensando. Eso es otra cosa importante. En Alibaba y en esos portales va a encontrar fábricas de todo tipo de calidades, desde la calidad más perrata y más barata y más todo, hasta la mejor calidad. O sea, entendiendo además, no sé, que los iPhones se hacen en China. China tiene fábricas para todo tipo, para todo gusto, de todo tipo de calidades. Defina muy bien cuando escoja su producto qué calidad quiere, porque eso va a depender mucho el precio. Usted va a ver uno que le vende, no sé, los mismos pares de tenis a un precio de $1.5 o $10, no sé, por poner cualquier ejemplo, y otro que lo va a vender al doble.
pregúntese también por qué lo está vendiendo al doble. Haga el análisis haga esa propia auditoría suya de si le están cobrando un sobrecosto o sencillamente le están cobrando porque está pagando por un producto de mejor calidad. Yo tengo una pregunta. Tú decías que tú también le tienes que generar confianza a la fábrica. ¿A ti te piden algunos como documentos, como tipo acá que te piden el RUT, certificación bancaria, para tú generar como esa confianza o nada? No, nada. Yo creo que esa confianza, y es buena pregunta, yo creo que esa confianza, pues ellos están buscando en uno negocios a largo plazo, y eso ahorita hablamos un poco. Ellos no quieren cerrar un negocio de comprar 200, de vender 200 o 500 unidades y ya. Ellos quieren que tú seas recurrente, que a los 20 días les compres otras 500 y que tus órdenes crezcan y que tú te vuelvas, digamos, como grande en tu propio mercado, porque les conviene, porque les interesa. No te van a pedir nada de, no, es que yo ni para venderle necesito estados financieros, necesito RUT, necesito pasado judicial, no, nada, no te van a pedir absolutamente nada de eso. Simplemente el hecho de pagar por esas muestras, tú estás transmitiendo de que quieres llevar a cabo un negocio. O sea, la confianza de no me estoy haciendo pasar por alguien que quiere comprar unos tenis o 5 tenis para regalarle a la familia y que se lo regalen y le salga barato. No, quiero de verdad llevar a cabo un negocio grande, tengo las intenciones, voy a pagar por las muestras. Y de hecho eso es mejor decirlo, quiero pagar por las muestras, dígame cuánto valen, pero prodúzcamelas por favor, con estos estándares, con mi marca. O sea, hágamelo realidad y yo pago por eso. Le iba a preguntar, es que con el tiempo que usted lleva trabajando ahí en China, cada vez ha visto como que ellos han tratado de mejorar el tema de lo chino, no sé, como que cada vez que Sin dice duda que alguna, el sí. carro es chino, entonces la gente no lo compra. Sí, sin duda alguna. O no Ese cree tema- en él, como No, ese acá- tema. Sí, ese tema, y de hecho arrancaron así y fue una marca país, digamos que les jugó a la inversa, como ese Made in China hace muchos años era, pues no hace mucho, no hasta hace mucho, pues era mal visto. Todo lo que estaba hecho en China uno decía, no, eso es chino. Eso era el comentario de todo el mundo. Hace, no sé, 15 años todo el mundo decía, no, es que eso es chino, y lo chino es malo y lo chino es sinónimo de barato. Porque ellos arrancaron así, ellos arrancaron copiando. Entonces las copias eran chinas, eso es sinónimo de que pues, la copia no es lo original, la copia es lo malo. Eso se transformó, yo creo que hasta ellos mismos, estos son conclusiones propias, pues esto no está validado por nadie, pero es lo que yo veo, lo que yo entiendo, lo que he hablado con los chinos, lo que he hablado con comerciantes, con emprendedores. Los mismos chinos ya con esa información de esas copias, con todo ese know-how que adquirieron de copiar y copiar, lograron generar también ese capital humano para innovar. Y entonces, pues uno ya ve el tema de los carros, por ejemplo, chinos. Los carros chinos van a ser, la industria automotriz china va a ser la dueña del mundo. Y ya un carro chino no es malo. Ya un carro chino no se ve malo. O sea, uno ve una marca como Bellede y no dice, no, es que Bellede es chino, Bellede es malo. No, uno dice marca como Bellede y de hecho no son baratos. O sea, ya esa marca país que les jugó a la inversa, yo creo que hoy en día les está jugando a favor. Hoy en día con la reputación que tiene China, con las marcas que tiene China, pues cada día transmite más confianza en comprar marcas chinas, entendiendo además los niveles de que es que nadie es consciente de que la mitad de los productos que uno ve son chinos, todo es chino. Entonces yo creo que, pues para responderle puntualmente a su pregunta, eso ha ido como evolucionando y transformándose. Yo creo que era un reto duro para los chinos quitar esa marca o ese chip de la gente que tiene en la cabeza de que lo chino era malo o es malo, pues yo creo que lo han ido logrando. Defina su fábrica y audítela para responderle su segunda pregunta. Ya cuando usted escogió y dijo, no, yo quiero trabajar con esta fábrica, me mostraron la línea de producción, me mostraron las credenciales, me mostraron sus clientes. Eso es importante, preguntar a qué clientes les venden en el mundo. Entonces, no sé, yo le vendo tenis a Nike, o no sé, por inventarme cualquier cosa, eso también es una credencial, pues implícitamente. Esta fábrica le está produciendo una fábrica gigantesca en el mundo, me voy con esta fábrica. Ya cuando usted defina su fábrica, audítela. Uno se debería apoyar de alguien como para validar esos credenciales, porque a mí el chino me dice, le hago a Nike y pues ni idea. O sea, como que uno puede contratar a alguien o es con la agencia que hace como esas validaciones. Sí, o sea, sí y no. Digamos, pues tú puedes pedir
O sea, tú puedes pedir que te muestren fotos de cuando le están produciendo, o sea, eso es medio ilegal, o por lo menos poco ético si lo llegan a hacer, porque pues a mí tampoco me gustaría que mi fábrica muestre a otro competidor de otra parte del mundo cuando están fabricando mis productos. Pero eso lo puedes pedir, digamos, este informalismo en la cual se realizan este tipo de negocios en esta etapa de querer emprender y de lanzarse al ruedo con China, pues eso lo puedes hacer, puedes pedir que te muestren las fotos de cuando están produciendo la ropa para X o Pepito, no sé, el cliente que te hayan dicho. Pero eso puntualmente hay expertos en eso y son fábricas son firmas de auditoría en China además que hay firmas que hablan todo tipo de idiomas, hacen todos los requerimientos que tú desees si quieres que, oiga, audíteme los estándares de calidad, audíteme la línea de producción, audíteme la materia prima. Entonces hay gente que paga, no, yo quiero una auditoría de cuando ya decida hacer el proceso, que me audite la materia prima con la cual van a hacer mis productos, que sea efectivamente la materia prima que me ofrecieron, que usaron en mis muestras, audíteme el proceso de producción, audíteme las oficinas, audíteme todo lo que quiera. Uno puede pedir todo lo que quiera, pero dependiendo de lo que pidas, obviamente esas firmas de auditoría pues te van a dar un precio. Eso varía entre, no sé, $700 y $2.000 o $3.000 dependiendo pues del tipo de auditoría que requieras. Probablemente en industrias más complejas que en las que yo he trabajado pues haya unos procesos de auditoría más difíciles donde empiecen a auditar, no sé, materiales, químicos, etcétera. Pero básicamente encuentras auditoría para todo. Para todas las industrias vas a encontrar auditores que te van a certificar todo, que efectivamente la empresa existe, que efectivamente los materiales que están usando son los que te prometieron, todo te lo van a auditar. Pida descuento y deje los términos de negociación muy claros. Nosotros los latinoamericanos creemos que somos los más duros y los más duchos en negociar y cuando nos encontramos con una cultura de estas que lleva 3.500 años negociando, nos damos cuenta que de negociación no sabemos nada. Entender también que los precios que se ven en esos portales son precios de referencia, probablemente se puedan negociar o se pueden negociar, tampoco mucho, porque a veces también uno cree que lo están tumbando siempre, o porque vio que la fábrica de al lado vendía el mismo producto, no sé, 20% más barato, pues probablemente eso no tenga que ver porque lo quieran clavar, sino porque la calidad que está ofreciendo esa fábrica pues es superior. Entonces sea cuidadoso, digamos, con la negociación, pero negocie siempre. Sí, ¿nos puede contar un poquito, Cami, de cómo en general, por encima, qué término es mejor frente a la exportación e importación, como con su experiencia o experiencia de otros comerciantes que usted tenga en China? ¿Términos de Incoterm? Me refiero a si es mejor en la puerta de la fábrica allá, o en el muelle en China, o en el muelle en Colombia, o en su puerta de su fábrica en Colombia, como, ¿cuál es el general? Si hay como un general mayor que la mayoría de personas usen. Perfecto, buena pregunta. Yo creo que, bajo mi experiencia, el Incoterm o el término de negociación más usado, el Incoterm, quiere decir la responsabilidad que tiene el comprador y el vendedor a la hora de hacer, digamos, el negocio. Y a esto me refiero, es los precios están tasados o indexados a un Incoterm. Yo creo que el Incoterm más usado es el FOB, el Free On Board, que quiere decir que el precio al cual le están a usted ofreciendo el producto es el precio de la mercancía puesta en puerto. Hay otros tipos de Incoterm, está el Exworth, que es que la mercancía la tiene que recoger usted en la fábrica. O sea, usted tiene que asumir esos gastos en origen de recoger la mercancía en la fábrica y llevarla a puerto o aeropuerto. Está el CIF, que es que la mercancía ya está puesta en destino. Hay diferentes tipos de Incoterm. Yo creo que el Incoterm más común es el FOB, el Free On Board. En el puerto en China. En el puerto en China. En temas de riesgos, pues ya depende de usted qué tipo de riesgo quiera asumir. No sé, usted puede tener un agente logístico en China que le recoja en diferentes fábricas, no sé, va a enviar un contenedor consolidado y va a recoger acá, va a recoger allá, va a recoger en esta ciudad, en esta otra. Usted dice, no, pues el precio de export. También depende mucho de la fábrica. Las fábricas manejan unas listas de precios y dicen, no, yo le vendo mi producto en mi fábrica, o sea, Incoterm Export, ya arregle usted internamente en su logística quién va a venir a recoger o quién va a venir por esto. ¿Las agencias de aduanas lo ayudan usted generalmente con esa parte, digamos, del transporte? La agencia de carga, no la agencia de aduanas. Digamos, hay agencias de aduanas que también tienen agencia de carga
Normalmente pues son independientes, o sea, una cosa es la agencia de aduanas, que es la que hace todo el proceso aduanero, digamos, en destino, pero la agencia de carga, que ahorita de pronto les cuento un poquito de esto en este punto, porque la logística es, no sé, el 30 o 40% del negocio de trabajar con China y es otro mundo, o sea, tiene 1000 vertientes y 1000 riesgos y 1000 cosas. Pero sí, mejor dicho, usted consigue, hay oferta en el mercado. O sea, tanto en destino, no sé, en Colombia, en Perú, usted va a conseguir, en todos los países usted va a conseguir alguien que le ofrece productos de logística en China, porque ellos tienen sus propios aliados en China que hacen eso, o usted los puede conseguir también en China. Si quiere, me salto, digamos, a ese punto. En la logística, como les digo, es otro mundo. Uno pues básicamente tiene dos opciones, o envío aéreo o envío marítimo. El envío aéreo está, no sé, tardando alrededor de 5 o 15 días, mientras que el marítimo está tardando entre 35 y 60 días dependiendo de la temporada, 35 o 45 días dependiendo de la temporada. Yo he tenido contenedores que se han demorado 2 meses y medio porque hay miles de problemas en agua, o sea, hay piratería, entonces los buques tienen que evitar pasar por el canal de no sé dónde porque están haciendo piratería, entonces les toca tomar una ruta más larga y eso es un gallo. O sea, el tema de la logística toca planificarla muy bien porque las tasas, digamos, son muy volátiles. O sea, usted hoy puede estar pagando un contenedor de 40 pies, 40 HQ en $2.000 y en 15 días lo puede estar pagando a 6.000. Hay unas temporadas específicas donde los precios uno sabe que fluctúan y varían mucho. No sé, final de año, mitad de año, año nuevo chino. Los precios se disparan, pero hay otras que son inesperadas, no sé, producto de las guerras comerciales, entonces, no sé, hay poca oferta de contenedores en los puertos porque, no sé, BYD está abriendo una fábrica en México y entonces todos los contenedores están yendo para México porque BYD los acaparó y literalmente eso pasa. Entonces, pues, ante menos oferta, pues sube el precio inmediatamente y eso es en cuestión de días. Y eso, pues, toca tenerlo muy bien en temas de proyección de costos, en todo. O sea, eso le va a cambiar la ecuación de su negocio. El tema de la logística es un gallo. Y en temas, por ejemplo, no sé, no, que mi mercancía yo quiero que llegue ya, entonces voy a coger aéreo. El aéreo también tiene unas restricciones. Hay muchos productos que no pueden viajar por aéreo por temas de riesgos, no sé, baterías, químicos. Muchos productos tienen restricciones por viajar por aéreo, además de por sí que es más caro. Así pues el tiempo de tránsito sea menor. Pero sí, este mundo de la logística es un capítulo, yo creo que aparte uno consigue, hay diferentes tipos de contenedores de 20 pies, de 40, hay HQ, hay GP, hay navieras, hay muchas navieras. Las navieras son como un medio monopolio, entonces manejan sus tasas como se les da la gana. Entonces, no sé, hay unos riesgos implícitos por fuera de hacer negocios con China, metidos como en esa parte logística. Esa parte logística es un mundo gigantesco de la cual también he sido víctima y pues víctima en el sentido de que he cometido pecados, he cometido errores, me han afectado, digamos, como el modelo de negocio interno de las empresas que he tenido trabajando con China. Pero sí, pues eso es como otra conversación muy puntual para hacer un resumen de su pregunta. Toca conseguir un buen agente de carga. Conseguir un agente de carga transparente, que le cuente, que lo informe, que lo mantenga informado, que le diga si las tasas van a subir, si no, si hay escasez de contenedores, que le recomiende navieras. Oiga, esta naviera pues tiene un neta de tal fecha, se va a demorar 45 días en tránsito. Clarificar muy bien eso para que usted no vaya a tener problemas con el tema de abastecimiento. Oiga, yo tenía una pregunta, ya me respondió la mayoría de mis preguntas que tenía, pero quería saber si depende del tamaño del pedido que usted haga, si lo manda aéreo o marítimo, o si simplemente usted al final de su pedido escoge como listo, yo lo quiero mandar aéreo y lo mando aéreo o marítimo, y cuál es el valor de cada uno. No, yo creo que usted eso lo tiene que tener claro desde el momento que decide qué producto quiere importar. Porque dependiendo de las condiciones de su producto, va a saber muy fácilmente, con ayuda de su agente de carga, qué le va a convenir más. O sea, usted puede decir,
voy a traer, no sé, candados, no sé, candados por avión, pues eso es muy pesado, le van a cobrar peso, volumen, o sea, eso de pronto no es lo más óptimo. Hay gente experta en eso que le va con un cuadro de Excel literalmente le va a decir, oiga, no, esto no le va a salir rentable, le va a salir a esto, usted va a correr su proyección de costos y le va a decir, no, o sea, la mitad del costo de mi producto me la está cargando el flete, el transporte, no tiene sentido. Sin duda alguna, el flete marítimo pues es muchísimo más barato que en proporción pues, con los fletes aéreos. Entonces eso sí lo tiene que tener supremamente claro desde el inicio. Mejor dicho, usted decide qué producto y tiene de hecho que en paralelo trabajar en cuánto me va a costar ese producto y si va a ser competitivo en el mercado en el cual lo va a meter. Y eso se lo va a determinar en gran parte la logística. O sea, tiene que tener eso supremamente claro. Eso pues probablemente se lo pueda desarrollar toda la agencia de carga, pero sí, o sea... ¿Cómo haces la proyección del inventario teniendo en cuenta todos esos temas logísticos que dices? Uy, imposible. Mejor dicho, eso es la galleta más galleta del mundo. Entonces uno a veces se sobreestoquea y entonces sufre porque está sobreestoqueado y tiene que darle más rotación al inventario. A veces entonces se descachó por muchos factores, porque no sé, hay unos un poco más exógenos que otros. Se aumentó la demanda y no tenía producto disponible y tengo una mercancía en tránsito en mitad del mar que no sé cuándo va a llegar porque tiene un ETA y el ETA se está corriendo todos los días en la plataforma del tracking de la naviera. Eso es de los capítulos más estresantes, yo creo que para un exportador y para un importador, el tema del inventario. O sea, ser juicioso de no romper inventario es una tarea retadora, es jodidísimo. Normalmente uno trata de estar siempre sobreestoqueado por si algún tipo de eventualidad pasa, porque como les digo, en temas logísticos y de hecho en las mismas fábricas a veces pasan temas de, oigan, es que no me ha llegado la materia prima para hacer su producto y ya no van a ser 30 días, sino van a ser 45 y pues, marica, de malas. Entonces sí hay como... Pues hay muchos riesgos implícitos y el mensaje es, pues puta, debe ser la bendición. Literalmente como está allá abajo. O sea, eso es a mí lo que más canas me ha sacado. He pecado, he estado sobreestoqueado, he estado sin stock semanas, meses y eso, pues obviamente uno con costos fijos, pagando salarios, con gastos, digamos, recurrentes que sin ingresos, pues inventas porque no hay producto que vender, pues es muy difícil. Y sí, yo creo que eso es de las cosas más estresantes y más retadoras. No tengo una respuesta puntual de decir, no, es que uno normalmente tiene que estar estoqueado. No, o sea, eso es preferible estar sobreestoqueado. Ahora hay productos perecederos, entonces uno en productos perecederos no puede estar sobreestoqueado. Hay otros que no son perecederos, entonces pues si el flujo de caja lo permite, uno sí puede estar sobreestoqueado. No sé, o sea, esa respuesta es muy jodida de dar, pero sucede y a todo el mundo le pasa. O sea, a todas las empresas le pasa, a las grandes, a las pequeñas, rompí inventario, mi naviera me quedó mal, está en mitad del mar y llega en 20 días y no puedo hacer absolutamente nada. Y a eso súmale el proceso de aduanas, que también es una lotería, que es, listo, cumplo con todo, cumplo con esto, pero pues aduanas tiene sus procesos y aduanas también, tú crees que puedes demorarte, no sé, 2, 3 días haciendo un proceso de aduanas, como también te puedes demorar 15. Entonces ahí empiezan a jugar un montón en el lead time, digamos, completo de la cadena, donde los tiempos empiezan a afectar y pues tu disponibilidad de inventario obviamente se va a ver castigada. Hago el primer, bueno, me salté, lo de la logística se me fue un poquito de la mano. Haga el primer pago, el down payment, pida fotos. El down payment es el anticipo que uno le hace a la fábrica para que arranque a hacer su producción, pida fotos y videos en el proceso y luego pague el saldo restante. O sea, y cuando hace el primer pago, ¿qué porcentaje tiene que pagar de toda la mercancía? Me lo salté, totalmente de acuerdo, me acabo de acordar. En estos pagos hay varias cosas importantes, me quedé solo en el Incoterm. Está el precio, ya hablamos de la negociación del precio, el lead time, el tiempo que la fábrica se va a demorar en hacer su producto, eso toca definirlo desde un inicio porque si usted no define eso, entonces le van a decir, listo, usted ya me pagó, me puedo demorar 60 días o lo que yo quiera porque usted nunca me preguntó. No es común que pase, pero puede pasar. Dependiendo del producto, obviamente va a haber un lead time, pues usted va a hacer, no sé, un cargador marca blanca
pues el lead time va a ser muy corto. Si usted va a hacer un producto complejo, pues el tiempo de producción va a ser mucho más amplio. Para su pregunta de los términos de pago, normalmente en China se utiliza el 30% de pago inicial, de down payment, y el 70% de balance. Ya dependiendo de las relaciones, digamos, que usted logre con la fábrica, podrá llegar hasta apalancarse en la misma fábrica. Normalmente los chinos no le van a soltar producto sin que usted pague el 100% del producto antes de salir de China. Hay formas de blindarse, no sé, que le envíen la mercancía contra que usted, sí, pues, que envíen la mercancía y le manden la copia del BL, y usted con la copia del BL, que es el Bill of Landing, el documento que usan las navieras, usted haga el pago del balance. Pero normalmente se utiliza el 30-70. 30-70, le van a proponer 50-50, negócielo al 30-70, arranque así, después mire las condiciones que le va a ofrecer la fábrica. Uno puede llegar hasta que la misma fábrica lo financia a uno, pues lo apalanque. O, venga, yo le pago cuando esa mercancía llegue a Colombia porque pues mis proveedores me están pagando a 60 días, entiéndame, el flujo de caja no me da, y la fábrica le va a decir si tiene la capacidad de hacerlo, listo, hágale, me paga cuando la mercancía llega a Colombia. Muy raro el caso, depende de la relación comercial que usted haya construido con la fábrica, pero normalmente lo común es el 30-70. Usted habló de varios riesgos que hay en el proceso. Cuéntenos si existen algún tipo de seguros como para blindar ese riesgo en términos del negocio. Sí, hay seguros para todo. Para todo hay seguros. He usado mucho los seguros de cargas marítimas, de hecho cargas, pues seguros como todo riesgo en todo el proceso, digamos, de transporte, desde que sale de la fábrica hasta que, digamos, donde la responsabilidad es mía, desde que ya me entregan el producto, pues si es export desde que sale de la fábrica o si es desde el puerto FOE, hasta que llega a mi bodega, hay seguros para eso, con unas primas pues diferentes dependiendo de las empresas. No he trabajado con seguros, digamos, de algún daño que pase en la fábrica, pero pues no vería cómo asegurar eso, entendiendo que la responsabilidad, digamos, ahí no es mía. O sea, cualquier daño que pase en el proceso de producción, pues la fábrica a mí me tiene que responder. Hay un paso ahí que me salté, que es el contrato. Mucha gente trabaja con un contrato. Normalmente cuando uno arranca así no trabaja con contrato. Las fábricas, pues, a veces son como reacias al tema de las firmas de los contratos. Los contratos normalmente lo ayudan a hacer esas empresas de auditoría, lo hacen en inglés, en español y en chino, en mandarín. Entonces, pues, digamos, el contrato puede mitigar un poco esos riesgos, pero sí, en temas de transporte internacional hay mucho tipo de seguros que le cubren simplemente de puerto a puerto, seguro que le cubre de fábrica a fábrica, que si, no sé, el buque se volcó, los contenedores además se pierden en los buques, porque por las olas y todo, hay contenedores que se caen. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado, pero sí he oído cuentos de gente cercana que ha perdido contenedores en rutas, en agua. Entonces sí, pues yo normalmente me blindo con esos seguros, tanto en aéreo como en marítimo. Son primas pues relativamente, pues no bajas, pero pues que funcionan. Bueno, ya como la otra parte de la moneda, uno puede ir a China. Ir a China yo creo que es de las experiencias como más bacanas que he tenido en toda mi vida. He ido 2 veces en temporadas largas. En esta pues corta experiencia, porque tampoco me las voy a dar del gurú de China. He venido trabajando con China 5 años, pero una relación intensa de todos los días por WeChat, videollamadas, correos, visitas, etc. Sea puntual, bueno, perdón, me saltó mucho. En China hay muchas ferias, digamos, mucha oferta de feria todos los días, de diferentes industrias, de diferente producto, en diferentes ciudades, hay de todo tipo de ferias. Creo que todos conocemos la Feria de Cantón, que es como la más reconocida, que se realiza en Cantón, en Guangzhou, que además mezcla una variedad de industrias y de proveedores. Pero hay feria para todo. Hay feria de cosmética, hay feria de textil, hay feria automotriz, hay feria de todo. Para todo lo que de plásticos, si uno quiere feria, la encuentra. En diferentes fechas, probablemente varias veces al año, donde asisten todo tipo de proveedores ligados, digamos, a esa industria.
a esas ferias. Si va a ir a esas ferias, deje unos días después de visitar la feria, porque probablemente va a encontrar proveedores y proveedores que va a ir a querer a visitar en los días siguientes, y una visita a una fábrica se demora un par de días y van a estar con usted todo el tiempo y lo van a atender y todo va a girar en torno a usted y en torno a la fábrica, y no va a tener, digamos, como mucha disponibilidad de hacer muchas cosas. Entonces, como planee muy bien su viaje. En las reuniones de negocios son muy puntuales. El tema de la tarjeta, digamos, también es como un protocolo y tiene como su mística. No solo en China, sino en Japón y en Asia, el tema de la tarjeta corporativa no es como nosotros acá en Occidente, que vamos regalando tarjetas así como así. Ellos son muy... no sé, eso tiene su mística y la entregan con las dos manos, y es como una forma de presentarse, casi como le estoy entregando parte de mí. Entonces lleve una tarjeta bien hecha en inglés, con una cara en inglés, una cara en chino si puede. Los saludos son formales, de mano. No les gustan los abrazos y las palmadas, no son muy tocones y cariñosos y melosos en un principio. Ya después entenderán, después de un par de borracheras con usted, que usted es más meloso y pega palmadas y abraza y jode, y lo van a tolerar y lo van a ver de buena forma. El idioma y la comunicación, muy pocos hablan inglés en las ciudades pequeñas. En las ciudades grandes, no sé, en Shanghai, en Beijing, en Guangzhou, en Shenzhen, probablemente encuentre gente que habla inglés fluido. En las ciudades pequeñas, usted va a ser un extraterrestre, la gente va a querer tomarse fotos con usted. No han visto gente como usted, muchos de ellos, entonces usted termina siendo como el centro de atracción de la ciudad. Los niños le toman fotos, los niños se quieren tomar fotos con usted. Eso ya en ciudades grandes pues no sucede. Y las fábricas, además, normalmente sí tienen un par de comerciales que hablan algo de inglés, con lo cual, digamos, las reuniones de negocios se pueden llevar a cabo en buena forma. De igual manera, pues están los traductores. Las aplicaciones de traducción funcionan impecable, se entiende perfecto. Uno simplemente habla y le traduce al otro. Ya, digamos, el tema de la traducción ha avanzado a unos niveles casi que en tiempo real. Pero básicamente el inglés o la falta de inglés en China no es una barrera para hacer negocios con China. Si tiene una reunión importante, muy clave, donde vaya a negociar algo o donde vaya a hacer una solicitud puntual, que no quiere que se escape nada del negocio y que no quede nada en el aire, lleve un traductor o un intérprete que le ayude con eso. Va a encontrar intérpretes que hablan español, que hablan inglés, que hablan francés, de todo tipo. Le van a cobrar, no sé, algo así como $500 el día. Caro, costoso, pero pues cuando toca, toca. Dependiendo del tipo de negocio, cuando toca, toca. Apréndase una o dos o tres frases en chino. En chino. No, yo no lo logré. No, ellos se ríen mucho cuando uno pronuncia palabras en chino. Se cagan de la risa, o sea, lo ven a uno, además uno la pronuncia pésimo, horrible, pero a ellos les produce, mejor dicho, la sensación que uno trate de por lo menos pronunciar una palabra en chino. Yo siempre digo nija, que es hola, y se mean, o sea, eso es puta, se mean de la risa, y eso genera como una confianza, como una confianza chévere. Y hasta después ellos terminan pronunciando palabras en español también, y genera un vínculo muy bacano. Comida y etiqueta, pues lo van a invitar a comer, lo van a invitar a almorzar, lo van a acaparar todo el día. O sea, si usted va y visita la fábrica, le van a mostrar la fábrica, la línea de producción, la bodega, todo lo que la fábrica tiene, pero en esos eventos pues van a acaparar. O sea, no van a dejar que usted se vaya a ningún lado, porque son unos comerciales los berracos. Yo creo que una cultura 100% comercial, pues llevan 3.500 años negociando. Y además también porque no quieren que usted vaya a la fábrica vecina a cerrar negocio, a investigar o que se les vaya a caer el negocio. Entonces acepte, eso para ellos es muy importante, es un ritual el tema de la comida. No comen cada uno en su plato, todo lo comparten, todo es una mesa redonda donde se comparte todos los platos en la mesa.
le van a poner a probar cosas muy raras. Ahí tienen un cerebro de marrano en la presentación que me tocó y nos tocó con mi hermano. No, yo no fui capaz de comer eso, no me dio para tanto. He probado cosas, pero hasta allá no llego. Entonces sí, pues toca pues ensayar, probar, porque de hecho lo hacen con mucha emoción, lo hacen como por favor pruebe esto, que esto es, además tienen una cantidad de comidas por regiones, unas picantes, unas no picantes, unas crudas, unas de mar, unas de tierra, cada región tiene su propia comida. ¿No se raya si usted no prueba? O sea, no, pero no creo que les guste tampoco que uno no pruebe. O sea, como que lo hacen servicialmente, de, venga, pruebe esto que de pronto en su país no lo tienen, pruebe lo que le va a gustar. Y pues probablemente a uno no le guste eso, pero pues hay gente que le entra, yo no le entro. Entonces sí, hay que probar. Y el alcohol, son bien flojos con el alcohol. Sin embargo, en esas comidas les gusta tomar alcohol porque saben que uno de Occidente pues consume alcohol y entonces ellos pues tienen sus vinos blancos, de hecho que de vino blanco no tiene nada, son vinos, pues son tragos fuertísimos de 50-60% de alcohol. No es muy común que tomen, yo creo que consumen mucho menos alcohol que nosotros, de hecho sufren de un tema que se llama como Asian Flush, estuve investigando que se ponen como rojos cuando consumen alcohol, les da como calor, sí, como una alergia, entonces pues no todos, eso es como una enzima, una partícula, no son muy consumidores de alcohol, de hecho en las ciudades pequeñas uno ve los bares pues vacíos normalmente, sí consumen alcohol, no lo tienen prohibido, pero no es una cultura como muy de alcohol, ¿no? Sí se emborrachan con uno cuando pues cierran un negocio, sí les gusta tomarse sus tragos. Otro dato es importante, negocian con visión de largo plazo, les gustan las relaciones, no solo las ventas, aprecian cuando uno se interesa genuinamente en su país, preguntarles por, no sé, sitios para hacer turismo y les encanta contar de eso, lo van a querer acompañar a mostrarles el turismo de la ciudad donde uno vaya. No solo les importa el negocio, les importa crear relaciones a largo plazo, les importa crear amistades, crear vínculos. O sea, es una cultura muy amigable y muy humana. O sea, de verdad les gusta como interesarse por uno. Obviamente, pues el negocio es lo primordial, pero pues también la parte humana cobra un papel importante en esta conversación. Y bueno, para finalizar un poco, ¿qué viene ahora con China? Hay una serie de tendencias que van a redefinir un poco lo que está pasando con China. Ya China no está encerrado en China, ya China está exportando hasta sus propias fábricas. Ya China no solo exporta productos, sino también está exportando sus fábricas, a eso me refiero. De hecho, lo ven ahí del Made in China, el nearshoring. Las empresas chinas están llevando sus fábricas a otras partes del mundo. Esto es un fenómeno que arrancó en la pandemia muy fuerte por temas de desabastecimiento y de problemas logísticos, pues vieron la posibilidad de, no sé, México está sufriendo mucho, pues no sufriendo, está viendo el crecimiento de este fenómeno donde muchas empresas, no sé, que BYD va a hacer una fábrica en México, muchas empresas, creo que Hewlett Packard, yo no me acuerdo cuál, en pandemia vio la opción de poner una fábrica en México para atender la demanda americana, la demanda de Estados Unidos de una manera mucho más óptima, mucho más inmediata, además de que esto se ve pues, beneficiado obviamente por temas arancelarios. Entonces China ya se está saliendo de China. Llevamos acostumbrados a que China llevaba encerrado en China 30 años fabricando para el mundo y hoy en día ya los chinos se salieron. A mí me pasó una cosa curiosa hace un par de meses y en la oficina me llegaron unos chinos a tocarme la puerta en la oficina. Literalmente 2 chinos que no habían agendado una reunión, no se habían contactado conmigo, llegaron, me tocaron la puerta en la oficina, que se querían reunir conmigo para un negocio. De ese día no estaba, volví al otro día a la oficina y llegaron otra vez los chinos y me reuní con los chinos, los atendí, de hecho después los visité en China, pero eso es una muestra de que ya los chinos están saliendo de China. Antes estaban, yo creo que como metidos en su burbuja,
hoy en día están rompiendo esa burbuja y dicen no. Y yo creo que eso fue en parte por las guerras comerciales, de que, venga, Estados Unidos entonces de pronto ya no va a comprar tanto porque subieron los aranceles. Ahorita pues Estados Unidos y China están en una tregua arancelaria ahí que nadie sabe qué va a pasar con eso. Pero ya vieron el riesgo de que implica que Estados Unidos pues suba los aranceles, se les va a caer la demanda desde Estados Unidos y esa demanda van a tener que reemplazarlas las fábricas con algunos, pues con otros mercados. Y eso de hecho pues lo conversé con varias fábricas y ven ese riesgo y por eso es que están como muy ansiosos de ver a qué mercado se van para reemplazar esa demanda, porque de hecho tienen a veces sobrestock de materias primas, de productos que tienen que salir a vender a algún lado. Están enviando comerciales a todas partes del mundo, están enviando sus fábricas a muchos países del mundo. Las guerras comerciales, pues obviamente causan que este tema de China o este mercado se desorganice y coja otras vertientes. Y pues claramente aplicaciones de estas como Temu, como Shein, Wish, Joom, etcétera. Creo que Wish no existe ya, no sé, eso creo que me toca validarlo. Toca validarlo. O creo que cambió, hay algo con Wish ahí que creo que ya no está como muy bien o no está operativa. Pero pues obviamente para los importadores estas aplicaciones pues algo de riesgo implica, o sea, porque estas aplicaciones vuelven los productos como commodities, como yo consigo lo que quiera por Temu, me llega ya no llega en 15 días, sino ya está llegando como en 7, 8, 10 días máximo, y eso ya hace que importadores que llevan trabajando toda la vida con China, comerciantes que llevan importando producto, pues les toque empezar a buscar como algunos diferenciales. Yo veo como en el mercadeo, que no soy experto, no sé de mercadeo, de hecho no me encargo de eso. En el mercadeo, digamos, hay una forma como de fidelizar clientes, con el branding, con estrategias, como lograr ese diferencial o esa diferenciación con el producto chino commodity que uno ve normalmente en estas aplicaciones, sin decir, porque también en esas aplicaciones se consigue producto de calidad, producto de marcas ya reconocidas en China se consiguen en estas aplicaciones B2C. Pero pues sin duda hay un riesgo y los veo como la gran ofensiva hacia los importadores de cierto tipo de productos porque no comercializan todo tipo de productos. Entonces hay como un futuro incierto de qué va a pasar con todo este tema de China. Y para cerrar, un proverbio chino: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Qué replicarías como lección aprendida del modelo de negociación de China en una empresa de este lado? Yo creo que muchas cosas. Yo creo que el tema, mejor dicho, tienen un modelo económico que ha sido, digamos, un poco, o un modelo de producción que ha sido pues juzgado porque pues entra como en una línea gris como entre la ética laboral y como explotación. En las fábricas viven los trabajadores, eso no lo conté, pero en las mismas fábricas viven los trabajadores durante todo el año. Ellos van a sus ciudades de origen, al campo, no sé, 3 o 4 veces al año, en el Año Nuevo Chino que va de enero a febrero. Y en un par de holidays que tienen, regresan a sus ciudades de origen, viven todo el tiempo ahí. Pues eso es bueno y malo. Las condiciones de vida de las empresas o de las fábricas que yo he conocido no son malas. Tienen unos, ¿cómo se llama eso? Como facilities, sí, tienen el casino donde comen, tienen canchas de fútbol, tienen pista de trote, tienen cada uno su cuarto, pues no es un hotel de lujo, pero viven muy cómodamente, mucho mejor probablemente lo que vivirían en el campo. Ahí hay una ventaja que sin duda siempre la van a tener, que es eso, esa mano de obra, digamos, técnicamente capacitada para hacer las cosas. Creo que, pues, o sea, no es como decir, en Colombia nos toca cambiar, no sé qué cambiar en Colombia para tener eso, no sabría qué responderte. Son muy juiciosos, o sea, ellos se sientan a hacer su trabajo
y son impecables haciendo su trabajo. Obviamente hay temas de calidad en todas las fábricas, en las pequeñas, en las grandes, en las mejores, en las no tan buenas. Hay problemas de calidad, siempre. Sin decir que China produzca, o sea, si un chino que estaba ensamblando la batería de un celular se levantó con dolor de cabeza, pues probablemente esas baterías van a tener un problema. Ellos tienen sus controles de calidad, todo funciona muy bien, pero pues igual como en todo negocio, siempre hay problemas con eso. Pero son muy juiciosos haciendo su trabajo, o sea, la cultura de ellos del trabajo es supremamente importante, como son trabajadores a morir. Yo considero que en Sudamérica somos muy buenos trabajadores, pero ellos en eso nos llevan años luz. Son workaholics 100%, les gusta el trabajo, trabajan los sábados, es normal que las fábricas abran los sábados, hay gente trabajando los sábados, no en todas, pero sí les gusta trabajar. Y eso obviamente pues, se ve reflejado pues, en toda esa curva de crecimiento exponencial que ha tenido China. No sé, yo creo que hay muchas más cosas, pero pues puntualmente veo esas. Es que hay unas que ya entramos en debate con el modelo económico que tienen, porque pues al fin y al cabo termina siendo como un comunismo de mercado, lo llamaría yo, porque pues es una economía de mercado, pero pues al fin y al cabo está centralizado y es un gobierno comunista que en unas cosas funciona, en otras cosas pues no es tan democrático y que les permite, digamos, llegar a lo que están haciendo hoy en día. Pero pues sí, yo digamos no estaría dispuesto a tener ese modelo puntualmente como lo tienen así para lograr ese éxito, pero pues a ellos les ha funcionado. Oiga, Cami, saliéndome de lo técnico y no sin antes agradecerle y felicitarlo, porque además se le ve muy apasionado, yo quería preguntarle qué es lo que más le gusta de su trabajo y lo que menos le gusta en todo lo que tiene que ver con estos negocios con China. Uy, durísima esa pregunta, weón. No, yo creo que lo que más me gusta es estar como empapado de todo lo que está sucediendo en China. O sea, no hablé mucho de lo que es ir a China puntualmente, no solo de negocios, sino de lo que uno ve en las ciudades chinas. O sea, uno se da cuenta que China no cree que nos lleva 5 años, 10 años. No, China nos lleva 30 años, literalmente, en todo. En cultura, en infraestructura, en tecnología, en todo. Uno lo ve en cada paso que uno da en China, se da cuenta de eso. Y pues en mi trabajo me permite estar como muy en contacto con eso, con la innovación, con qué productos están saliendo, con qué cosas nuevas se están desarrollando en China. Entonces yo creo que eso puede ser lo que más me gusta. Lo que menos me gusta pues es el estrés. O sea, literalmente, y como lo dije ahorita, ser importador o exportador, porque pues no soy exportador, pero estoy 100% seguro que el exportador puede sufrir igual o más que uno. Pero el tema de ser importador es que pues, uno sufre, y sufre con muchas cosas, como por ejemplo lo que preguntaba Laura el tema de, venga, voy a quebrar inventario, ¿qué mierdas hago? Pero hay unas variables que uno no controla, pero pues al fin y al cabo usted tiene unas obligaciones en su negocio o por su modelo de negocio, pues que le toca cumplir y que solucionarlas, digamos, se vuelve algo retador y complejo. Entonces son variables que usted está todo el día ahí apretando y viendo a ver cómo soluciona y eso genera estrés. Eso toca pues ir creando. A mí me ha tocado ir creando el hígado para eso, porque pues en un principio no lo tenía. Ya hoy en día hay unas vainas que digo, ya bendición y chao, no puedo hacer nada más. Pero sí, yo creo que el estrés es como la parte ahí como que juega en contra y termina uno sufriendo un poco.